Hola a todos, a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Fijaros que hoy vamos a hablar sobre un concepto, una situación que, bueno, para aquellos que tenemos negocios y demás, o que estáis pensando también en tener, deberemos tener muy en cuenta, que es un poco cómo podemos reducir el impago de facturas, cómo podemos reducir la morosidad dentro de nuestro negocio, de nuestra empresa, en este caso, por ejemplo, pues un gimnasio, un centro deportivo y demás, ¿no? Bueno, ya lo decía Branding, ¿no? Un estudioso también experto en gestión económica y demás, que el hecho de que nuestros clientes pues no nos paguen en los plazos adecuados o según lo que sería esa política o ese protocolo de gestión de cobro de nuestro negocio, pues que no nos paguen, evidentemente repercute de forma bastante negativa, incluso más que lo que sería generar nuevos clientes o nuevos activos o nuevas ventas. Si existe una descompensación en aquello que vamos generando a nivel de ventas, pero que no se hace efectivo en el cobro, por supuesto que repercute en lo que sería la tesorería y en el balance económico de nuestra propia empresa. Con lo cual debemos tener herramientas, debemos tener también, que lo veremos durante el vídeo, un protocolo adecuado para poder reducir, como os decía, lo que sería la morosidad de nuestros clientes o reducir el impago de las facturas que, bueno, emitimos y que producimos. Bien, para poder un poco reducir esa morosidad, vamos a ver tres aspectos, tres herramientas claves para poder reducir esa morosidad, ¿no? Por un lado sería el método de pago. ¿De acuerdo? Veremos cómo, según el método de pago, podemos mejorar y podemos reducir esa morosidad. Un segundo aspecto sería según el tipo de cuotas, es decir, en función de cómo nosotros planteemos nuestros productos, nuestros servicios, mejoraremos también o, bueno, intentaremos también que el cliente tenga opción de una fórmula de pago más atractiva y, por lo tanto, incluso para nosotros nos elimine o nos reduzca esa posibilidad. Una tercera clave, una tercera opción sería en función de la política de cobro que nosotros planteemos, ¿vale? Que también os explicaré. Bien, vamos a la primera, que sería según los métodos de pago. Recordad que normalmente en una instalación deportiva, en un gimnasio o, bueno, incluso en un centro de entrenamiento personal, lo ideal sería intentar buscar servicios o productos que implicaron pues, un servicio mensual, ¿de acuerdo? Una mensualidad que tú vas emitiendo una factura por ese servicio, por ese producto, y el cliente va pagando mes a mes de una manera recurrente. Este sería el objetivo, ¿de acuerdo? Para que, bueno, esa cuota pudiera bueno, financiar lo que serían los costes de nuestra empresa y, lógicamente, pues generar los beneficios. Hay otro tipo de servicios, otro tipo de cuotas, como veremos en el segundo punto, pero entendiendo que al generar esa cuota mensual el cliente debe ir pagando mes a mes, se pueden producir, como os decía, esos impagos de esas facturas o de esos servicios que vamos prestando. Y eso es lo que implica el problema que podemos encontrarnos en cuanto a la morosidad. Atendiendo a esa primera variable o a esa primera herramienta, que sería el método de pago, nos encontramos con diferentes modalidades o tipos, ¿vale? La más tradicional, la más convencional, sería el pago en efectivo. Pero el pago en efectivo, tal y como veis en este cuadro, presenta una serie de riesgos mayores, porque sí que es verdad que es un cobro pues, directo, pero implica que el cliente es el que tiene que realizar el pago a nosotros directamente. Y eso está bien, pero puede ser que el cliente pues, se demore. Y eso es lo que puede producirnos esa morosidad o ese impago y que afecte a nuestra tesorería, a nuestra previsión de ingresos, afecte y, por lo tanto, nos cueste mucho más luego afrontar nuestros gastos o nuestras deudas también contraídas. La disponibilidad es interesante como valor de 1 a 3. El compromiso del cliente, como os digo, es mucho menor, ¿no? Porque también depende de él, de que venga, de que realice ese pago, de que disponga de ese dinero en efectivo, etc. Y la confianza que damos a nuestro cliente sí que es muy positiva, porque lógicamente es un pago que hace él directamente, pero que, insisto, tiene un riesgo también muy elevado. Otra opción de pago sería la transferencia bancaria, es decir, el cliente es el que realiza ese pago mediante una transferencia desde su banco a nosotros, ¿de acuerdo? El riesgo aquí es el mismo, como es una decisión que el cliente tiene que realizar, pues puede demorarse, puede estar a la expectativa de que él lo realice. La confianza en este caso para él también es interesante porque es el que la realiza, pero nos puede producir, como os digo, ese retraso y esa morosidad.
La disponibilidad en este caso es mucho más fácil, mucho más concreta, por lo tanto la transferencia bancaria es interesante en cuanto a eso, pero el compromiso, como os decía, al igual que el riesgo, pues sí que afecta y dependerá mucho de que él realice esa transferencia. A partir de aquí encontramos tres métodos diferenciados que también han ido evolucionando a medida que va avanzando también la tecnología. Una sería la domiciliación bancaria, es decir, nosotros lo que hacemos es cargar ese recibo mensualmente o en el periodo que se estipule en el banco, en la cuenta bancaria que el cliente nos ofrece y lógicamente firma el contrato adecuado de SEPA para poder realizar esa domiciliación. En este caso el riesgo es menor porque nosotros realizamos el cargo en cuenta, aunque puede también devolverlo, pero entendemos que es un riesgo mucho menor que quizá lo que sería la transferencia suya o el pago en efectivo. Como disponibilidad es bastante más interesante porque lógicamente pues el cliente dispone de ese dinero, tiene esa opción y es bastante más también interesante para realizar. El compromiso del cliente también es un poco más elevado, ¿vale? ¿De acuerdo? Tiene que decir o tiene que autorizar ese cargo en cuenta y para nosotros también realizar esa operación. Y finalmente la confianza en el cliente, bueno, él nos autoriza a realizarlo y también es una confianza de que se carga en su cuenta y por lo tanto también tiene una puntuación media y que también nos puede venir bien, ¿no? Luego nos encontramos otra opción que sería la tarjeta de crédito. En este caso, el riesgo es bastante menor que la domiciliación bancaria o que la transferencia bancaria o que el pago efectivo, porque los márgenes de devolución y los márgenes de no poder cobrar son mucho menores, con lo cual el riesgo es también mucho menor y por lo tanto nos puede ser una alternativa a nuestro cobro muy interesante, porque evidentemente el peligro de rechazo de ese cobro o el peligro de morosidad o de impago es bastante más reducido que el resto. Tanto el compromiso del cliente como nos deja la tarjeta es mucho mayor, y además si es una tarjeta de crédito aún más, porque tiene también ese margen para pagar y por lo tanto también la confianza con respecto a él también es bastante interesante. Y luego fijaros, también tendríamos una quinta opción que sería las plataformas online. En este caso, las plataformas online son herramientas también de cobro que previa también autorización del cliente, aunque la confianza quizá todavía en estas plataformas online no es tan elevada, pero sí que van en aumento, nos permiten también unos resultados muy óptimos de impago, ¿no? Bueno, conoceréis seguramente plataformas como PayPal, pero existen otras como Stripe, como Pago Fácil y algunas otras más que si queréis me podéis consultar a través de los comentarios de aquí, del vídeo, o a través del contacto que siempre dejo en lo que sea la descripción del mismo y que os van a ayudar también a gestionar de forma automatizada lo que serían los cobros a nuestros clientes. Evidentemente, la disponibilidad en este caso es mucho más amplia, es mucho más fácil, así como el compromiso por parte del cliente para poder realizar el pago porque tiene que autorizar también y, como sabéis, a nivel online, las plataformas de cobro también tienen unos sistemas de seguridad muy elevados y también tienen que estar muy bien autorizados. Por lo tanto, esa primera opción para reducir la morosidad, el impago de facturas, recordar según el método de pago. Yo entiendo que sea interesante, por ejemplo, el efectivo, pero evidentemente el riesgo es mucho mayor y yo intentaría reducirlo al máximo posible. Podéis también generar un mix, no es necesario que utilicéis uno exclusivamente y renunciéis al resto. Podéis utilizar una parte, por ejemplo, en efectivo, porque siempre hay clientes que, bueno, no disponen de tarjeta de crédito, no disponen de cuentas, etcétera. Siempre hay alguna variable o alguna opción que pueda afectar, pero intentar siempre utilizar, bueno, lo estáis viendo, por ejemplo, la tarjeta de crédito, por ejemplo, las plataformas online o lo que sería la domiciliación bancaria, que en este orden serían las más efectivas. ¿De acuerdo? Así que en cuanto al método de pago, recordaros, aquí tenéis el gráfico, tenéis este resumen de cuáles son las más efectivas y cuáles son las que, bueno, nos pueden también incrementar lo que sería la morosidad de pago. En cuanto a la segunda opción, la segunda variable que serían según el tipo de cuotas. Bien, recordar que lo más normal para la gestión de una instalación deportiva y de un servicio es la cuota mensual, pero existen otras opciones que también van a reducir mucho la morosidad.
Esto ya es una decisión estratégica de cada empresa, de cada negocio, pero que también se pueden utilizar. Por ejemplo, si yo utilizo un pago trimestral o si utilizo una cuota anual, obviamente el riesgo de morosidad es mucho menor. En este caso, probablemente utilizaréis más un pago de domiciliación o un pago en efectivo para las anuales, porque es un único pago al año. Pero, obviamente, como os digo, va a reducir mucho lo que es la morosidad. Por supuesto, si un cliente está con nosotros todo un año y ya lo paga, pues primero, mucho mejor a nivel de fidelización, porque voy a intentar, o a nivel de retención, porque va a estar ese año, y por supuesto porque voy a tener ese dinero asegurado durante todo un año. Pero recordar tampoco abusar mucho de esto en ese caso a nivel de tesorería, o administrar muy bien esos ingresos para que durante el año pueda afrontar los gastos que significan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, administrar muy bien esos cobros para poder, durante el año, poder repercutirlos en los costes que nos supone. Simplemente esta es un poco una recomendación o a tener en cuenta. Pero como como tipo de cuota, me parece muy interesante por esta razón. Una, porque evidentemente tenemos un año, y otra, porque el cliente también lo retenemos ese periodo de tiempo. No es lo habitual, por supuesto, no es lo que más el cliente está dispuesto a pagar o a comprar, pero como alternativa también está ahí, ¿no? Lo mismo sería, por ejemplo, en cuotas trimestrales o en cuotas semestrales, ¿no? Todo lo que permita anticipar el pago, incluso en un tiempo mayor, pues lógicamente va a ser más interesante, y en el caso del impago de facturas va a ser mejor. Y finalmente, la tercera variable que yo os recomendaría, o que sí que deberíamos trabajar, es definir claramente una política de cobros clara. Es decir, en el momento en que el cliente se inscriba a nuestra instalación o que contrate nuestro servicio, definir muy claro cuál sería la política de cobros. Si, por ejemplo, no utilizo el pago en efectivo, evidentemente esto tiene que aceptarlo al darse de alta, y no es una excusa ni tiene que ser algo que se pueda deliberar o debatir, sino simplemente es nuestro sistema de cobro, y por lo tanto es lo que utilizamos para la gestión de nuestro negocio. No es tan poco habitual que esto pase, ¿no? Cualquier tipo de empresa, la mayoría de empresas de servicios tienen un sistema de cobro muy definido, y nosotros nos adaptamos, ¿no? A la hora de pagar la luz, el teléfono, la hipoteca, etcétera. Lo que nos hacen es definir un sistema de cobro, y nosotros tampoco estamos discutiendo si no aceptamos o no, o si preferimos otro. Por eso es muy importante definir esa política de cobro de cara al cliente, para que entienda un poco cuál es el sistema de funcionamiento de nuestra empresa. Creo que sería lo más adecuado para que no haya ningún problema, y que eso se firme en el contrato de alta o en el contrato de prestación de servicio, y que lógicamente si hubiera algún problema pudiéramos solucionarlo, pero siempre atendiendo a aquello que se ha firmado y a aquello que se ha aceptado. ¿De acuerdo? Así que esas tres variables tenerlas en cuenta para poder mejorar lo que sería la morosidad o evitar el impago de facturas. Un buen método de pago o de cobro, en este caso. Dos, poder utilizar diferentes cuotas que también faciliten lo que sería esa gestión de la morosidad. Y tercero, la política de cobros muy bien definida, muy bien clarificada, o que sea clara de cara al cliente y que esté aceptada por él. Bien, pues a partir de aquí yo creo que tener muy en cuenta que pueden darse situaciones de este tipo, que tenemos que tener herramientas para minimizarlos, para reducir esos impagos, y ya las hemos visto, tanto en los métodos como en el tipo de cuota, como en el protocolo a seguir, o digamos en la relación que tengamos con el cliente, y que animaros, ¿no?, a utilizarlas, a organizaros también vuestra empresa en este sentido, y que minimicéis ese impacto de facturas incobradas o de morosos, posibles clientes morosos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.